Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos una vez más a esta clase de Botánica General y Fisiología Vegetal. El día de hoy vamos a tratar el siguiente tema, el cual es ¿qué es una planta? Pues muchos de ustedes conocen qué es una planta. Básicamente, nosotros tenemos la idea de que una planta puede tener ciertas características, como lo son poseer una raíz, tener un tallo, hojas, flores y frutos. Pero vamos a darnos cuenta de que no todas las plantas presentan ese tipo de características. Bueno, para iniciar vamos a hacer la pregunta, ¿qué es una planta? Una planta pertenece al reino Plantae, ya lo vamos a ver más adelante. Además, realiza fotosíntesis ¿Qué quiere decir esto? Que la planta logra obtener su energía transformando la luminosidad del sol, conjuntamente con los nutrientes y el agua que absorbe desde el suelo a través de la raíz. Eso lo eleva hacia las pequeñas fábricas que nosotros conocemos como hojas, y a través de la radiación solar captan cierto espectro de esa energía y logran conformar nutrientes que le ayudan para el crecimiento y formación de nuevos tejidos, como nuevas ramas, nuevas hojas, flores y frutos. Dijimos entonces que pertenece al reino Plantae. Algunas han evolucionado. Y han adaptado sus características al medio en el que se encuentran o limitados a la forma en que pueden adquirir sus nutrientes. Y de esta cuenta podemos tener plantas saprófitas, plantas hemiparásitas, y plantas completamente parásitas. ¿Qué significa la palabra saprófita o saprofitismo? Significa que estas plantas han adecuado sus estructuras para poder alimentarse de lo que son restos vegetales, de insectos muertos, de animales muertos. Entonces estas plantas se han modificado para poder obtener sus nutrientes de ese tipo de material. Luego tenemos el hemiparasitismo o hemiparásitas. Estas plantas no son parásitas completas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Significa que de la planta huésped, porque se adhieren a otras plantas, de la planta huésped logran tomar cierta parte de nutrientes y cierta parte de la savia que necesitan para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Es decir, se adhieren a otra planta, esta otra planta lo que hace es absorber agua y nutrientes del suelo y lógicamente enviarlo a sus hojas, a sus ramas. Entonces, estas plantas hemiparásitas lo que hacen es desarrollar unas estructuras que logran llegar hasta el floema de la planta huésped y de ahí tomar el agua y los nutrientes que ésta está subiendo a través de la absorción desde las raíces, desde el suelo, hacia la parte aérea. Pero estas hemiparásitas tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, o sea que solamente se ayudan por el hecho de tomar de la planta huésped el agua y los nutrientes que van de paso
hacia la parte aérea de esa planta huésped. Y por último tenemos las completamente parásitas. Las completamente parásitas significa que toman el agua y los nutrientes elaborados de la planta huésped. Esta sí no tiene la capacidad fotosintética. Se alimenta completamente de los nutrientes que la planta huésped logra elaborar a través de la fotosíntesis. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de lo que es el reino Plantae. Antes de eso, vamos a clasificar todos los reinos que existen, porque el reino Plantae es uno de los 5 grandes reinos que existen. El otro es el reino animal. Luego está el reino protista. Luego está el reino monera, que este se divide en arqueobacterias y en eurobacterias. Luego tenemos por último el reino fungi. Entonces ahí tendríamos las 5 grandes clasificaciones de lo que es los seres vivos. Dentro de esa clasificación pues está el reino Plantae, que es el que a nosotros nos interesa, porque lo que hace es clasificar las plantas y estudiar a las plantas. Algo para que ustedes tomen en cuenta, y voy a hacer mención en la plataforma para la primera persona que en el video anterior de la clase 1 encuentre cuál es el error capcioso que dejé en el minuto número 9, el minuto número 9 del primer video, de la primera clase. Así que atentos, y a la primera persona que lo comente, lo voy a estar publicando en la plataforma. Muy bien. ¿Qué características entonces tiene el reino Plantae? Como ya lo dijimos, son organismos pluricelulares. Organismos pluricelulares. ¿Por qué? Porque las plantas están constituidas por muchas células que a su vez forman tejidos, y estos tejidos forman lo que nosotros conocemos como las estructuras. ¿Ya? Luego tenemos, ¿qué otra característica? Que son eucariotas. Las plantas son eucariotas. ¿Y esto qué significa? Significa que las células de las plantas poseen un núcleo que en su interior contienen el material genético que le ayuda a las plantas para poder realizar el proceso de dejar nueva descendencia, de la transmisión de los genes y por ende de las características que nosotros podemos observar de una planta. Otra característica es que podemos encontrar dos grandes clasificaciones. La primera es que son o existen plantas talófitas, y también existen plantas cormófitas. Estas son dos grandes clasificaciones que existen dentro del reino Plantae. Como talófitas, nosotros entendemos aquellas plantas que no tienen una estructura definida como tal, como una planta como nosotros la conceptualizamos. ¿Eso qué significa? Que no van a tener una raíz, no van a tener un tallo y no van a tener hojas, flores ni frutos definidos. ¿En dónde podemos encontrar esto nosotros? Lo vamos a encontrar principalmente en lo que son las algas.
Las algas no cuentan con una estructura como nosotros conocemos una planta. Y bueno, y entonces, ¿cómo pueden obtener, digamos, el agua si no tienen una raíz? ¿O cómo puede transportarse esa agua hacia la parte más lejana desde la base de esa planta? Bueno, eso lo hacen a través de un proceso que se llama difusión. Bueno, pero ¿y entonces cómo logran hacer ese proceso de difusión? Simple y sencillamente porque las algas nosotros las encontramos en un medio altamente lleno de agua. Un medio en donde la planta está prácticamente sumergida en el agua. Entonces, por difusión se traslada el agua desde la parte más baja hacia la parte más lejana de esa base de la planta. Y las cormófitas, estas sí presentan raíz, tallo y hojas. Esa es la diferencia entre las plantas talófitas y las plantas cormófitas. Muy bien. Estas se clasifican, el reino Plantae se clasifica en carófitas, tenemos también las briófitas, tenemos también las pteridófitas, tenemos las gimnospermas y por último las angiospermas. Esas serían las 5 clasificaciones que vemos acá, pero realmente las carófitas, hay algunas personas que las clasifican dentro de lo que es el reino protista, ¿ya? Por las características que esta presenta, pero hay otras autoridades que lo clasifican dentro del reino Plantae. ¿Por qué? Porque las carófitas se consideran el ancestro de todas las plantas. Son las algas verde-azules que se encontraban en el inicio de la formación de la vida como la conocemos de las plantas, ¿ya? Entonces por eso están clasificadas dentro del reino Plantae. Pero básicamente nosotros encontramos actualmente lo que son las briófitas, las pteridófitas, las gimnospermas y las más actuales serían las angiospermas. Muy bien, otra característica del reino Plantae es que son la base de la cadena trófica. Son la base de la cadena trófica. ¿Esto qué significa? Recordemos que las plantas son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de poder realizar la fotosíntesis. ¿Y eso qué significa? Que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Y por ende, también pueden brindar ese alimento o esos nutrientes a otros seres vivos. En este caso, podemos observar que las plantas serían un productor de alimentos, ¿ya? Luego estaría, por ejemplo, un consumidor primario. En este caso, sería una rata que se estaría alimentando de una planta. Luego tenemos al consumidor secundario. Que en este caso podría estar representado por una serpiente. Luego tenemos a los consumidores terciarios. Consumidor terciario, entonces este se estaría alimentando de un consumidor secundario o de un consumidor primario. Pero se dan cuenta de la importancia
que tienen las plantas. No solamente a través de la fotosíntesis, que uno de sus productos es la generación de oxígeno, la captura de carbono, sino que también la formación de nutrientes, la elaboración de alimentos que sirven como base para sustentar la vida dentro de una cadena trófica. Muy bien. Acá podemos observar nosotros que también tenemos otra serie de seres en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos de la cadena trófica en algún momento mueren. Entonces es ahí donde entran en función algunas bacterias, hongos, virus, que hacen la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de los nutrientes, volviéndolos disponibles nuevamente para que las plantas los puedan aprovechar y continuar el ciclo de la cadena trófica. Entonces, básicamente, recordemos, las plantas realizan fotosíntesis, son del reino Plantae, algunas han evolucionado para poder modificar y adaptarse al entorno y poder absorber los nutrientes que tienen disponibles para ellas. Dentro del reino Plantae, pues, conocemos que son organismos pluricelulares, son eucariotas porque presentan un núcleo, pueden existir plantas talófitas o cormófitas dependiendo si presentan la estructura completa como la podemos conocer nosotros de una planta o no. Y existe la clasificación de plantas carófitas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas. Es un elemento fundamental las plantas para poder mantener adecuadamente el ciclo en una cadena trófica. Muy bien, con eso terminamos entonces la clase del día de hoy. Solo nos faltaría para la próxima clase, vamos a hablar un poco acerca de cada una de estas clasificaciones. Les solicito que por favor ustedes en su cuaderno realicen la ilustración de cada uno de estos elementos que tenemos nosotros en esta pizarra. Es decir, van a realizar ustedes un dibujo o recortar y pegar una imagen de lo que es la fotosíntesis del reino Plantae, lo que son saprófitas y cada una de estas clasificaciones. Todo esto que ustedes tienen acá en su pizarra, van a por favor ilustrarlo en su cuaderno. Además de eso, solicito que cada una de las palabras que ustedes vayan encontrando nuevas durante el desarrollo del curso generen un glosario para poder tener una guía de estudio mucho más fácil. Cuando estén repasando en su cuaderno alguna palabra que no entiendan, que no se recuerden, van a ir a su glosario y van a poder entenderlo mucho más fácil. Entonces, bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Entonces, estamos viéndonos en el siguiente video. Por favor, muy atentos a la plataforma, muy atentos al chat de WhatsApp y estamos en contacto. Hasta luego.